Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren todos los que nos están escuchando, los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Les doy a todos una cordial bienvenida, una vez más, a este programa La Tremenda Victoria en el Amor Divino. Hoy ya es 5 de enero del año 2021 y creo que hemos empezado este año muy bien, estamos contentos, dándole gracias a Dios. Todavía no ha culminado el rapto, pero ya empezó con la voz de aclamación y estamos a espera, algunos muy pocos cumplimientos proféticos, para que entonces todos los que esperamos y amamos la venida del Señor Jesucristo se pueda efectuar. En este año nuevo tenemos muchas expectativas. Le damos gracias a Dios por todos sus ministros alrededor del mundo, los cuales creemos con todo nuestro corazón que hacen parte de ese último ministerio de la novia gentil. Y precisamente, si el Señor nos los permite, en este día, hoy estaremos hablando de ese ministerio quíntuple, de los 5 oficios mayores para perfección dentro de la iglesia local, donde quiera que se encuentre la novia o la esposa del Señor Jesucristo, como bien lo dijo nuestro hermano Esteban. La esposa del Señor Jesucristo, donde quiera que se encuentre, ella debe de gozar de este ministerio. El Señor lo levantará. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Yo soy Robinson Eguis. Te saludo especialmente en esta mañana. Tenemos a un invitado muy especial, muy amado por todos los que lo conocen. Yo sé que va a ser de gran bendición. Nosotros, antes de empezar, quiero dar unas recomendaciones. Somos muy respetuosos de las creencias de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Y nunca vamos a tratar de hacer injerencia en ningún ministerio o doctrina. Solo queremos hablar de estas cosas que tenemos en común, como es el mensaje de la hora, ya que hemos comprendido por el hermano Branham que siempre haremos un círculo un poco más grande para meter allí a todos los hermanos, quien quiera que sea, no importa lo que crea o lo que piense. Para nosotros, aunque no tengamos el mismo punto de vista, seguiremos siendo hermanos. Nosotros no representamos a ninguna iglesia en este programa, ni tampoco ninguna línea del mensaje. Solo queremos, por medio de estos medios, poder alcanzar a la mayor simiente del Señor. Las preguntas que le vamos a hacer a nuestros invitados corresponden a su opinión personal. No es la opinión del canal. Nuestros invitados son los protagonistas de este programa. Y con ellos queremos profundizar sobre estos temas. Este programa, La Tremenda Victoria en el Amor Divino, fue inspirado o ha sido inspirado en esa profecía dada por el Espíritu Santo al hermano Branham por medio del hermano Daniel Henry. Y de ella vamos a estar hablando en esta mañana o en este día. Dicho lo anterior, pasaremos a nuestro invitado, por lo cual leeremos la siguiente escritura. Esta se encuentra en el libro de Efesios 4:11 al verso 16. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose. No lo olvide, como dice la Escritura, siempre en amor. Hoy tenemos un invitado muy especial con una visión clara de los cumplimientos proféticos del tiempo del fin. Un hermano humilde y de corazón sencillo, con experiencia en este mensaje. Él es el pastor del Tabernáculo de Madrid. Se encuentra con nosotros el hermano Juan Gabarri. Hermano Juan Gabarri, que Dios te bendiga. Recibe una cordial bienvenida a este programa, La Tremenda Victoria en el Amor Divino. El Señor Jesucristo te bendiga, hermano Wilson, y muchas gracias por esta invitación y bueno, también transmitir nuestros saludos para todos aquellos que nos estarán viendo y también para su familia y todos los santos. Que el Señor Jesucristo le bendiga de parte mía, mi familia y también de la obra que Dios está haciendo aquí con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este mensaje ha avanzado, ha caminado muchísimo. Se encuentra casi que en todo el mundo. Y en todo el mundo hay un puñado de novias esperando estas ricas bendiciones. Vamos a escuchar, hermano Juan, esta profecía hablada en lenguas y dada al hermano Branham. Y vamos a hablar un poquito sobre esta profecía. Because thou hast chosen the narrow path, the harder way, thou hast walked in your own choosing. Por cuanto tú has escogido el camino más angosto y la vía más dura, tú has caminado por tu propio escoger. Thou hast picked the correct and precise decision, and it is my way. Tú has escogido la decisión precisa y correcta, y esta es mi camino. Because of this momentous decision, a huge portion of heaven will await thee. Por razón de esta decisión trascendental, una gran porción del cielo te espera. What a glorious decision thou hast made. ¿Qué decisión más gloriosa has tomado? This in itself is that which will give and make come to pass the tremendous victory in the love divine. Esto en sí mismo es lo que traerá y producirá la tremenda victoria en el amor divino. Traerá y producirá la tremenda victoria en el amor divino. El profeta también dijo en una ocasión que nada sin amor entraría allá, a esa dimensión, sexta dimensión. Hermano Juan, esta profecía en lenguas la recibió el hermano Branham, del hermano Daniel Henry. En ella se dice que por su propio escoger, él había escogido la decisión precisa y correcta. ¿Cómo entender esta tremenda victoria en el amor divino? ¿Y qué relación cree usted que tiene con cada individuo del cuerpo de creyentes? De alguna manera tendrá que ver con la humildad entre ministros para traer la unidad entre ellos. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Yo creo que ha sido un mensaje directo de la presencia del Dios Todopoderoso para hacernos a nosotros entender, como dijo el hermano Branham, que lo único que entrará en ese lugar será amor perfecto, amor puro. Y la escogencia que hizo el hermano Branham, porque hay que recordar que en el tiempo del ministerio del hermano Branham hubieron grandes hombres que en su ministerio se habían crecido en una manera económica y material y también en una forma espiritual muy, muy grande, que en envergadura habían sobrepasado al ministerio del hermano Branham. Referente al tema, por ejemplo, de Oral Roberts, Billy Graham y otros hombres más, que su ministerio había avanzado de una manera tan poderosísima. Y el hermano Branham, pues nosotros sabemos que cuando él fue, creo que fue a la iglesia del hermano Oral Roberts, él se sintió como apenado porque pensaba que no había logrado su objetivo, como que en algo había fallado. Pero cuando nosotros vemos que Dios habla en esta profecía a través del hermano Daniel, y bueno, vemos que la profecía viene en francés, todos nosotros sabemos eso, podemos llegar a entender que la profecía viene por cuanto tú has escogido, por tu escogencia, de no ser un ministerio próspero económicamente, sino haberte mantenido humilde con la palabra. Esto dice qué decisión más gloriosa la que has tomado. Esto en sí mismo es lo que traerá. O sea, cuando habla traer,
está hablando que tiene que traer algo. Y lo que tiene que traer el hermano Branham, lo que tenía que traer era Jesucristo a la escena. Recuerden que al igual que Juan el Bautista fue el precursor de su primera venida, el ministerio del hermano Branham sí traería y precursaría la segunda venida. Entonces, lo que produce, la decisión que tomó el hermano Branham por su propio escoger, es que traería algo para producir el amor divino. Y lo que trajo es el mensaje. El mensaje en sí es lo que va a producir realmente el amor divino en la novia del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que produce el amor divino. Y todos los ministros que realmente han creído este mensaje en el espíritu que ha sido dado, todos nosotros tenemos que humillarnos y entender que si no nos humillamos, que si no dejamos que Dios tome control de nuestras vidas a través de este mensaje, no vamos a poder producir lo que produjo la decisión del hermano Branham. La decisión del hermano Branham produjo la piedra de corona, Cristo descendiendo para coronar el corazón de la novia. Y los ministros que quieran producir lo mismo tienen exactamente que humillarse para tomar este mensaje de la piedra de corona y que pueda ser colocado en la novia del Señor Jesucristo. Eso es lo que en sí traerá a todos nosotros esa unidad perfecta para ser unidos en el amor divino. Amén. Él es el hermano Juan Gabarri, pastor del Tabernáculo en Madrid. Este mensaje, como les decía hace un momento, se encuentra regado en todo el mundo. En Europa nos están escuchando también. Para los que no lo conocen, ¿podrías narrarnos, hermano Juan, un poco de tu experiencia con el Señor y cómo fue esa experiencia de venir al mensaje de la hora? Mi hermano Robinson, a mí nunca me ha gustado hablar de mi testimonio, pero le agradezco, ya que ha sido en muy pocas ocasiones que he podido hablar un poco referente a ello. Y yo le agradezco al Todopoderoso Dios por haberme escogido y por haberme hecho parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, nosotros como españoles aquí en España, todo español y en muchas partes de Europa y aún en el mundo, las raíces que nosotros arrastrábamos eran raíces católicas. Entonces nosotros éramos católicos, mas no practicantes, simplemente por el hecho de nacer bajo esa ideología. Entonces rápidamente nosotros a la edad, toda mi familia, prácticamente la gran mayoría, siempre ha sido católica. Ahora por la gracia de Dios, familiares míos han recibido el Evangelio y tengo familiares que son protestantes y bueno, otros son evangélicos y también hay un grupito pequeño en mi familia que son creyentes de este glorioso mensaje. Así que a la edad de 13 años fuimos de vacaciones con mi familia a Zaragoza y yo era un muchacho de edad de 13 años y cuando estábamos con la familia ellos eran pentecostales en la Iglesia de Dios en el Avivamiento y ellos nos narraron sus experiencias, sus cambios, cómo Dios los había ayudado a ellos en una manera muy especial. Mi familia siempre ha sido una familia muy conflictiva, ha sido una familia muy problemática y bueno, mi familia prácticamente el 90% de ella siempre pues ha estado en el tema de la delincuencia, del tráfico y tantas otras cosas más que ha pasado el tiempo y Dios ha hecho una gran obra en parte de mi familia. Y entonces a la edad de 13 años, mis tíos me llevaron a una iglesia, que era una iglesia pentecostal, y ahí escuché por primera vez el Evangelio. Y impactó mi corazón de una manera muy sobrenatural. Y yo escuchaba a la gente cómo hablaba en lenguas y tantas cosas más y tantas manifestaciones. Ya hubo algo en mi corazón que dijo si yo pudiera hablar en lenguas y bueno, que eso me haría quizás sentir como que eso sería algo verdadero. Y bueno, llegamos en uno de los servicios a casa de mis tíos. Yo había decidido ya quedarme a pasar los 3 meses de vacaciones en Zaragoza. Y mientras tenía un compañerismo con mi tía allá en la calle, era verano, yo mientras hablaba había algunas palabras en otro idioma, no llegaba a entender, que se escapaban involuntariamente. Y yo en mi corazón tenía un deseo ardiente de orar. Pues en uno de los servicios hubo un pastor, un predicador que había profetizado que yo sería un ministro
que yo sería un predicador, sería un siervo de Dios. Y eso se dirigió y me lo comentó. Y hay testimonio de eso. Y hay ministros que, bueno, hoy en día que son creyentes del mensaje saben que esa es la verdad. Así que mi hermano, yo empecé a hablar en lenguas, hubo un fuego muy poderoso, sabiendo, como dijo el hermano Branham, que la evidencia de tener el Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, pero yo estoy contando solamente mi experiencia. Y después de pasar los 3 meses de verano asistiendo a la iglesia, yo regresé al lugar donde vivíamos, donde no había ninguna iglesia denominacional, ninguna iglesia protestante. Por lo tanto, yo me mantenía con las revistas de G.D. Ávila y una Biblia, y me mantuve bien firme durante unos cuantos meses. Luego, como joven, obviamente, el mundo otra vez entró en mí, se apoderó otra vez de mí y me fui al mundo. Hasta que, bueno, conocí a mi esposa, por la gracia de Dios, y a la edad de 21 años aproximadamente, fue cuando yo viajé de nuevo a Zaragoza, a la casa de un tío mío, que él es un predicador de este mensaje. Él me habló de simiente de la serpiente y él me dijo que el pecado no entró por una manzana, sino que fue un adulterio. Eso me impactó en una manera muy tremenda y yo dije, eso es la verdad, yo creo que esa es la verdad. Pero llegué a mi casa después del viaje y es una distancia de 300 kilómetros a Zaragoza. Y bueno, mi hermano, ahí es cuando algo se ancló en mi corazón, pero yo seguía con mi delincuencia, seguía con todas mis cosas. Y bueno, en una de las noches que bueno, habíamos salido, habíamos robado un carro para desmontarlo y bueno, pues vender las piezas que ya teníamos pedidas. Y algo condenó mi corazón, era una voz, un sentimiento, no era una voz audible, pero sí un sentimiento en mi corazón que reprendió mi vida de una forma tan terrible y me dijo que si lo único que tenía para comer este hombre es lo que le has quitado. Y bueno, eso quedó bien anclado en mi corazón y me sentí apenado. De manera que cuando terminamos de desmontar el carro, yo subí a mi carro e hice una pequeñita oración. Yo le dije, Señor, si realmente tú quieres que yo te sirva, si realmente quieres que yo me entregue a ti, que cuando venga mi compañero de trabajo, que era un cuñado mío, a buscarme esa misma noche para salir a delinquir, le dije, Señor, que él diga que ya no quiere salir a trabajar. Bueno, aquí le llamamos trabajar, imagínense, sí, se llamaba en aquel tiempo trabajar y aún los delincuentes lo llaman así, un trabajo, imagínense. Y así ocurrió, yo llegué a casa, me pegué una ducha, cené, me preparé y esperé que viniera mi cuñado para salir a trabajar. Y él cuando llegó a casa, yo dije, bueno, nos vamos ya, y él dijo, no, solamente quería hablarte y comentarte que no voy a salir más a trabajar. Y ahí es donde realmente sentí en mi corazón el poder entregar mi vida al Señor Jesucristo, y por la gracia de Dios entramos mi esposa y yo al mensaje, y fue algo muy sobrenatural. Gloria a Dios. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. ¿Tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Le preguntaron al profeta en preguntas y respuestas de los sellos, pregunta 194. Y creo que en el 2017, si no me equivoco, usted hace una convención en el Tabernáculo de Madrid y la tituló ¿Tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Y creemos que es la profecía del tiempo del fin. Pero no solamente nos basta con hablar o saber reconocer que efectivamente antes del rapto la novia de Cristo va a tener un ministerio. Qué bueno sería ahora poder profundizar y poder entender cómo puede operar este ministerio. Entonces, hermano Juan, según su concepto, ¿cuál sería la función, el propósito de Dios de constituir un ministerio prerrapto? Mire, mi hermano, hay algo que inspiró en mi corazón el poder hacer esa convención. Nosotros llevamos escuchando cintas del hermano Branham aproximadamente unos 19 años antes de que saliera todo estas cosas que se están moviendo, y que hay gente que lo lleva a un extremo y otros lo llevan a otro extremo. Pero yo creo que la novia es la que tiene que caminar en el centro de todas las cosas. Y siempre hemos escuchado durante muchísimos años las cintas del hermano Branham.
pero hace unos años atrás la gente empezó a malinterpretar lo que se decían en otros lugares y mucha gente empezó a salir de las iglesias y se formó un caos y hasta el día de hoy está ocurriendo eso, diciendo que no hay necesidad de un ministerio quíntuple y que la gente tendría que quedarse solamente escuchando las cintas del profeta. Y bueno, eso ha causado familias rotas, iglesias que se han roto en 2, 3 pedazos. Grupitos de los mismos hermanos que supuestamente que dijeron que ya el ministerio ya no servía solamente para colocar las cintas del hermano Branham y entre ellos mismos se dividieron y entre ellos grupos que creen eso no se saludan en la calle, no tienen un compañerismo, no se reúnen bajo lo que ellos mismos expresan. Y a causa de todo ese daño que fue causado es que nosotros decidimos que escoger ese tema o ese lema para la convención que hicimos, porque creemos con todo nuestro corazón lo que un profeta de Dios dice. Y obviamente que la novia tendrá un ministerio antes del rapto. El profeta dijo, ya está ocurriendo. Y eso es una continuidad, porque el hermano Branham nunca invalidó el ministerio quíntuple, ni el ministerio quíntuple invalida la voz de Dios. Es como hay gente que hace una diferencia entre el mensaje y la Biblia. Y dicen como que la Biblia es una cosa que ya no sirve y el mensaje es lo que sirve. No, el mensaje salió de la Biblia y la Biblia sin el mensaje no es mensaje y el mensaje sin la Biblia no es mensaje. Por lo tanto, yo creo que el ministerio quíntuple sin el profeta no es completo, ni el profeta sin el ministerio quíntuple tampoco. Entonces, habrá un ministerio, por supuesto, será tan humilde, dijo el hermano Branham. Sí, es un ministerio humilde, sumiso a la palabra, un ministerio que como la hormiguita va trabajando, pero no para ella misma, va trabajando para una colonia de hormigas. Entonces, yo creo que por eso Salomón nos enseñó a mirar las hormigas, para poder aprender mucho de ellas. Trabajan en silente, pero todas trabajan en una misma dirección. Y habrá un ministerio que es muy poderoso, dijo el profeta, poderoso, pero no en una manifestación como el pensamiento denominacional cree, que va a ser ir a un hospital y levantar a todo el mundo, ir a un cementerio y levantar a los amigos y todo lo demás. No. Será un ministerio que oirá un sentimiento en su corazón y cuando Dios le diga que tiene que hacer algo, ese ministerio lo hará independientemente las cosas que puedan ocurrir. Sí, señor, así es. La Escritura dice que una de las características de este ministerio es de traer unidad antes de la perfección. Es como la continuidad, como bien lo decía usted antes. Primero hay que colocar algo para que pueda venir lo demás. ¿Cree usted que los hermanos ministros que saben que tienen ministerios y que son usados por Dios están trayendo unidad entre ellos y a la grey? ¿O hay egos a causa de ser ministerios sobresalientes que no aceptan o no reconocen a otros ministerios? Hermano Wilson, yo creo que en todas las edades de la iglesia, tenemos que entender que hay un ministerio correcto, un ministerio quíntuple que viene de la parte de Dios y un ministerio errado. Y lo podemos ver en Mateo 24, el profeta habló sobre los falsos ungidos y él habló que hay gente que aún siendo ministros, pero ellos traen una enseñanza totalmente equivocada. Yo les aseguro, y por la gracia de Dios he viajado por algunos diferentes lugares, que hay verdaderos ministros que están buscando la unidad. Pero la unidad no la da el hombre. Yo no puedo unir a nadie. Es el Espíritu Santo que tiene que darnos la unidad. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas dificultades? Porque nosotros estamos intentando forzar una unidad. Una cosa es el compañerismo y otra cosa es la unidad. El compañerismo puede ser con cualquier tipo de persona, pero la unidad solamente la produce el Espíritu Santo. Cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo dentro de un cuerpo, ahí nos hemos unido. Ya no me uní yo con mi mejor amigo, ni con el que mejor me cae o el que me representa. He sido unido al cuerpo de Cristo por un espíritu y eso me ha unido independientemente del lugar donde sea, de qué iglesia sea. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ha sido unido en esa unidad perfecta. Y aquellos que no están unidos, claro que tienen egos.
Obviamente, en cada edad de la iglesia siempre ha habido un ministerio que ha sido muy egoísta. Se han creado sus propios reinos, sus propios dominios, y no pueden mirar más allá de su nariz o de su ombligo. Pero el mundo es muy grande. Yo le digo, el mundo es muy grande. Cuando nosotros estamos en un país, solamente podemos ver nuestro país. Pero cuando subimos en un avión, podemos ver que el mundo es más grande que nuestro país. Y si Dios nos permitiera salir del globo terrestre, pudiéramos ver que no solamente es España o cualquier otro país, que es el mundo. O sea, la novia del Señor Jesucristo no se compone de un solo ministerio, sino que se compone de ministerio. No se compone de solamente una porción de novia en mi país, sino la novia en el país. Sí hay egos, por supuesto, en el ministerio, siempre lo ha habido y siempre lo habrá, pero ese ministerio del que estamos hablando, él podrá humillarse a la palabra y realmente va a poder ejercer aquello por lo cual ha sido llamado. Sí, señor. Veamos un poquito este video, hermano Juan. Este es la página del hermano, la página por YouTube del hermano Juan Gabarri. Todos los que quieran conocer un poquito de él y del mensaje que predica, desde luego. Así que voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale: Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Amén. Mientras esperamos que los hermanos que todavía faltan vayan viniendo, los que están de viaje, los jóvenes ya salieron para tener su actividad con el hermano Fabián, y bueno, con los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y Dios lo puso allí para el perfeccionamiento de la iglesia. Los hombres de negocio deberían testificar. Las mujeres, amas de casa, no importa si ustedes son la sirvienta en la casa de alguien, testifiquen. Esto fue en el Tabernáculo de Madrid, cuando se estaba llevando a cabo esta gran convención, la cual fue de gran bendición, hermano Juan. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Las Escrituras en 1 Corintios capítulo 12 habla de estos oficios también. Y dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy sabiamente quedó esto escrito en la Biblia. Sin embargo, hermano Juan, hay ministerios quíntuples unipersonales, o pareciera, que muestran muchas veces que no necesitan a los demás. La pregunta es: ¿debería el pastor de una iglesia local estimular a la manifestación de los demás ministerios para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo? ¿O es su ministerio suficiente para esta labor de perfección? De ser afirmativa su respuesta, ¿por qué se ve en iglesias locales disminución de ministerios o incluso temor de algunos varones que pueden el ministerio local y ver realmente dónde Dios colocó esos dones? Esos dones Dios los deja ver, Dios los muestra, y el pastor local tiene que mirar dónde está, porque no hay un ministerio. Dios no colocó un apóstol en Efesios, ni un pastor, sino que Dios colocó pastores, Dios colocó apóstoles, Dios colocó profetas, Dios colocó evangelistas. Por lo tanto, un pastor siempre tiene que estar vigilando si hay algunos dones que pueda haber en algunos jóvenes, y como dijo Pablo, en nada tengas en poca estima tu juventud, ya que los jóvenes es una herramienta en las manos del Todopoderoso Dios. Por lo tanto, yo creo que el pastor sí tiene que estimular si hay un ministerios en los jóvenes, y porque hay una disminución no solo en los jóvenes en tomar responsabilidad, o porque hay una disminución del ministerio. Eso está ocurriendo a nivel mundial. Aquí en España yo recuerdo que el último ministro que fue ordenado en una iglesia allá en Tabernáculo La Voz de Aclamación, y
Y hace como unos 4 años aproximadamente, 5 años, ese es el último ministro que fue ordenado en España. Y hay una disminución a nivel mundial, porque al mismo tiempo que la novia va reduciéndose y va llegando a ser una manada pequeña, obviamente no puede haber mucho ministerio, se va viendo una reducción. Y también el segundo problema que yo veo es que los jóvenes no tienen confianza, pueden tener el don para predicar, pero no tienen la confianza, no tienen la seguridad para poder tomar responsabilidades. Yo tengo un muchacho que es Wesley, el que acabas de conocer hace un ratito atrás, y bueno, él tiene un llamado, él ha predicado, pero él tiene un temor, él tiene temor de errar, él tiene temor de no hacer lo correcto, de sufrir como muchos han sufrido, y entonces está en eso, pero él sabe que el llamado está en su corazón, él sabe que el don está colocado, y yo creo que eso es lo que le pasa a muchos jóvenes. Saben que tienen el llamado, pero no quieren tomar una responsabilidad. Tienen miedo al fracaso, tienen miedo a errar, tienen miedo a no hacer las cosas bien, porque la presión que estamos sintiendo en la parte de arriba es una presión demasiado terrible y con mucha responsabilidad. Y la verdad que ha habido una reducción grandísima del ministerio, porque estamos también en una edad donde la novia es una minoría, es esa manada pequeña. Entonces, al ser una manada pequeña, obviamente el ministerio también se va reduciendo. Entonces, mi hermano, sí es algo que yo he notado en muchos lugares donde yo he viajado, y sí hay una reducción de gente que no toma responsabilidad. Por eso el pastor debería estimular a aquellos y animar y darles seguridad y decirles que un ministro se puede equivocar, un ministro puede errar, un ministro se puede levantar, un ministro no nació aprendiendo a ser ministro, sino que se tiene, o sea, el don viene, pero la experiencia es lo que da realmente la madurez. Sí, señor, así es. Y precisamente hay una partecita, una pregunta que de repente lo puede aclarar más adelante. Yo he escuchado a pastores presentarse como pastores misioneros o también pastores evangelistas. ¿Pueden los ministerios mezclarse aún teniendo la enseñanza del profeta que los ministerios no se mezclan? ¿Debe un pastor estar saliendo constantemente? No es que no salga, sino salir constantemente y dejar a la Grace sola. ¿No debería haber misioneros evangelistas haciendo esta obra externa, hermano Juan? Tienes toda la razón, hermano Robbins. Mire, no hay, o sea, un pastor no debe salir mucho. El pastor está para pastorear, para apacentar. Y el oficio de los demás ministerios sí es el de viajar y hacer también una obra. Para eso han sido llamados. O sea que hay como dos preguntas. ¿Debería un pastor salir demasiado? No. ¿Sí? Y la segunda es, ¿el pastor es suficiente para poder alimentar a la Grey o se necesita el ministerio? Se necesita el ministerio quíntuple. Un pastor no puede perfeccionar solo, porque un pastor necesita los demás ministerios, porque la perfección la trae el quíntuple ministerio, no un solo ministerio, porque si la perfección lo hubiera traído un solo ministerio, Dios solamente hubiera dicho, bueno, Dios constituyó pastores a fin de perfeccionar para el ministerio de Jesucristo y para los demás, pero no, Dios constituyó eso. Entonces todos los ministerios tienen que ser necesarios, aunque seas un pastor local, o seas un apóstol, o seas un misionero, lo que seas, y seas el más grande de los grandes, necesitas al más pequeño. Porque hay que recordar una cosa, que el hermano Branham dijo que las cosas pequeñas sustentan las cosas grandes, y los ministerios pequeños hacen un trabajo que quizás a veces sustentan más las cosas que un ministerio grande. Claro que sí. Dice el hermano Branham en eventos aclarados por profecía, en el verso 75, vemos que Dios hace eso en cada edad. Dios hace su propia elección.
por medio de su propia escogencia predestinada. Escoge profetas y cosas para la edad. Prepara su naturaleza, la naturaleza del hombre, el estilo de predicar del hombre, para honrar su don. Y todo lo que él hace es para enfrentar el reto de ese día. Dios forma a ese hombre y lo envía. Y es su propia mente, como lo prediqué anoche. Somos un germen del gene de Dios. Él ya sabía que ese hombre estaría allí en esa edad, antes que hubiera la primera molécula o luz o cualquier otra cosa en la tierra. En cuanto al oficio en particular, ¿podrías decirnos, según tu opinión, hermano Juan, cuál es la función específica de cada ministerio? O dicho de otra manera, ¿cómo crees que deben de operar armónicamente estos oficios dentro del cuerpo de Cristo? Mira, mi hermano, aquí en España hemos aprendido algo que yo no lo he visto prácticamente en ningún país, y no es por hacernos los más espirituales, ni mucho menos, simplemente lo digo como un testimonio. Cuando yo he viajado a algún otro lugar, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, ha habido otro pastor que quizás no ha pensado o no tiene el mismo pensamiento que yo. Sí estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero que es un pastor totalmente independiente, y yo he salido fuera de la iglesia y él ha estado predicando en la iglesia. Aquí en Madrid hay 4 iglesias, y cuando yo he viajado ha vivido un pastor de al lado. Prácticamente nosotros estamos en la iglesia en Torrejón de Ardoz, y el otro pastor, el pastor Ovidio, vive en Alcalá, y él ha venido a la iglesia a predicar sin yo estar en la iglesia, porque yo creo que nosotros en lo que es el ministerio se necesita el ministerio, porque ese ministerio es lo que va a traer la perfección. Dios tiene que traer una unidad sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Dios no va a poder unir a su novia si nosotros no estamos, los ministros, no estamos unidos. Dios no puede perfeccionar algo si nosotros no entramos en ese ministerio de perfección. ¿Cuál es la función específica de cada ministerio? O dicho de otra manera, ¿cómo crees que deben operar armónicamente estos oficios dentro de la asamblea local? Que el Señor Jesucristo te bendiga. Bueno, el ministerio quíntuple a nivel local, lo que es la asamblea local, tiene una función, y esa función a nivel local, de lo que es a nivel de asamblea local, siempre tiene que estar sujeta a la necesidad que el pastor local vea conveniente dentro de la misma asamblea. Da igual que uno sea un apóstol local, da igual que uno sea un evangelista en una iglesia, porque todo ministerio, sea un apóstol, sea un profeta, que es un predicador del Nuevo Testamento, como dijo el hermano Branham, o bien un evangelista, que todos nosotros sabemos el oficio de él, que es viajar para llevar el evangelio, para el tema del arrepentimiento, encender el corazón del pueblo, y también como el maestro, también tiene su función. Todo ello tiene que estar sujeto a un pastor local, porque el pastor local, cuando hablamos de un ministerio a nivel local, el pastor local es la cabeza de la iglesia, dijo el hermano Branham en diferentes lugares. Entonces, el pastor es el que tiene que tener la visión de qué ministerio es el que la iglesia necesita en ese momento, y a través de la visión pastoral, pastor que está orando, Señor, danos el alimento espiritual a su debido tiempo, y él necesita que la iglesia venga bajo un posicionamiento. Pues si está el apóstol local, él puede traer un mensaje para posicionar, un mensaje de posicionamiento, de amarrar las cosas. Y también si se necesita una enseñanza, y está el maestro que tiene el don, del cual el pastor es apto para enseñar, pero no tiene la profundidad o no tiene la habilidad para atar las escrituras como la tiene el maestro. Pues está el maestro para eso. Y el evangelista exactamente igual, cuando se necesita traer un movimiento en cuanto a un arrepentimiento, un pequeño avivamiento a nivel local en el corazón del individuo, para eso está el evangelista. Y dependiendo la necesidad de cada uno de ellos, si se necesita hablar de eventos proféticos, pues ahí está el profeta, que es el predicador,
del Nuevo Testamento, uno que está profetizando, dijo el hermano Branham, sobre los eventos que ocurrirán y los eventos que también puedan estar ocurriendo. Y él es el que está profetizando, y dijo el profeta, profetizar es hablar aquello que ya está escrito de esos eventos. Pero eso todo va bajo la supervisión de un pastor. Un apóstol no puede interferir en la visión del pastor, porque es un pastor autónomo, y ese apóstol está siendo sostenido por esa iglesia local. El evangelista está siendo sostenido por esa iglesia local, y así con el resto de ministerios. Entonces es el pastor que tiene la supervisión para poder ayudar en lo que él vea conveniente, que cada ministerio pueda operar en la iglesia para la edificación de la iglesia local. Sí, yo conozco pastores donde han tenido 13 entre evangelistas, maestros, apóstoles, o sea, como se le llama misioneros ahora, no misioneros de 5 estrellas. Ustedes saben que tiene que tener hotel de 5 estrellas y hay que darle una ofrenda de $2,000, $2,000. Ese no es el misionero, ese no es el apóstol que habló ni la escritura ni que habló el hermano Branham. Sí, el hermano Branham habla de misioneros que va a lugares donde nadie ha ido para llevar el evangelio, establecer una obra, ¿sí?, en poder. Entonces todo eso va sujeto, mi hermanito, a la visión pastoral. Independientemente, todo apóstol, todo evangelista, todo maestro, quien sea el ministerio, tiene que tener una iglesia donde congregarse, donde diga esta es mi iglesia, y tiene que estar bajo ministerio. Así es, sí, señor. Precisamente tocaste un punto muy interesante respecto a la capacidad de cada uno de los ministerios. Y ahí es donde cada uno de los ministros deben de tener como que esa paciencia. Desde luego, no todos tendrán el mismo alcance. Quizás el alcance que puede tener un profeta o el alcance que puede tener un apóstol. Pero lo importante es la comprensión, que se necesitan todos y que deben de formar, obviamente, por el Espíritu Santo guiándolos. El mismo Espíritu se encarga de formar esa unidad, esa comprensión y esa armonía operando entre cada uno de ellos. Muy acertado ese punto, hermano Juan. La Biblia nos enseña también, hermano Juan, de falsos ministerios, al igual que el hermano Branham en muchas de sus enseñanzas. Pero ¿cómo podemos nosotros reconocer que un ministerio o un ministro no hace parte de ese ministerio quíntuple constituido por Dios, independientemente del oficio de cada uno de estos ministerios? ¿Cuál debería ser la tarea o la misión de acuerdo a la promesa de la hora? Mi hermano, el tema que Dios te inspiró en una forma tan maravillosa sobre Efesios 4, nosotros tenemos que tener en cuenta que el verdadero ministerio está para 3 cosas. El ministerio está para la perfección de los santos, para la obra del ministerio de Jesucristo, o sea, para producir el ministerio de Cristo en ella. Y también nosotros encontramos que hemos dicho que está para la perfección, lo tengo acá que lo voy a leer un segundito para que esté más claro. Sí, para la perfección, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Son 3 cosas que un ministro tiene que tener. Si ese ministro no perfecciona, no trae el ministerio de Jesucristo y no edifica dentro de lo que ya ha sido edificado en el cuerpo de Cristo, quiere decir que ese ministerio no es un ministerio que viene de parte de Dios. Mas la Biblia dice en Apocalipsis, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dijo el hermano Branham, ¿cómo ellos podían probar en ese tiempo si eran verdaderos o eran falsos? A través de la palabra, a través de la enseñanza. Todo verdadero ministerio va a perfeccionar, va a producir el ministerio
de Cristo y va a edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Si ese ministro, da igual que sea grande o sea pequeño, Jesús no habló de ministerios grandes ni ministerios pequeños. Él constituyó a un ministerio quíntuple para hacer esas tres cosas, para perfeccionar, para el ministerio de Jesucristo, ¿sí? Y para edificar el cuerpo. Da igual que seas así o seas así. Todo ministro llamado, constituido por Dios, tiene que saber que ha sido llamado por Dios para perfeccionar a la novia, para perfeccionar a los santos. Si eso no es producido, quiere decir que esa persona no ha sido llamada, porque siempre el Espíritu Santo, digo el profeta, ha venido entrelazado el Espíritu Santo, el espíritu del anticristo. Hay una iglesia falsa, una iglesia verdadera. Mateo 24, los dos espíritus son muy parecidos. Hay un ministerio quíntuple verdadero y hay un ministerio quíntuple falso. Entonces eso viene entrelazado. ¿Cómo se sabe que el ministerio es verdadero? Cuando el ministerio puede producir perfección, puede producir el ministerio de Cristo y puede producir la unidad, o sea, edificar el cuerpo de Jesucristo. Cuando no se produce eso, quiere decir que el ministerio no ha sido constituido por Dios, porque para eso Dios lo llama. Así es, sí, Señor. El profeta enseñó que hay tres cosas que no se pueden hacer. Casi nunca, él dijo en este mensaje, casi siempre estamos diciendo las cosas que pueden hacer. Pero hoy les voy a decir las cosas que no pueden hacer. Y este es un punto muy relevante, muy importante, el cual debemos de prestarle mucha atención. Él dijo, dislocar las escrituras, eso no se puede hacer. Malinterpretar las escrituras, eso tampoco se debe hacer. Algunos dicen, es que las escrituras no se pueden interpretar. El profeta dice, malinterpretar las escrituras. Y por último, desconocer la sazón o los tiempos proféticos. ¿Podría ser esta la razón por la cual creyentes de la hora no llegan a nacer de nuevo? 1, a la estatura de un varón perfecto. 2, o incluso no llegan a la adopción, hermano Juan. Por supuesto. Si yo estuviera predicando el mensaje de Noé para nuestro tiempo, yo estaría predicando un mensaje fuera de sazón. Sí, porque no va a venir un diluvio para llevarse al resto de la humanidad. Por lo tanto, no va a producir lo que tiene que producir. Entonces, claro, ¿cómo yo voy a preparar a la gente con un mensaje que está en otra sazón, en otro tiempo totalmente diferente? Yo tengo que preparar a la gente con el mensaje que ha sido dado para producir lo que tiene que producir en su tiempo, no en otra sazón diferente. Entonces, cuando se predica un mensaje fuera de tiempo, fuera de sazón, o que no es la sazón para su momento, no se puede producir eso. Es como Moisés produjo un mensaje que no era para su tiempo. Él se adelantó a su tiempo y lo que produjo fue un retraso para que el pueblo fuera liberado. No te puedes ni adelantar ni te puedes tampoco atrasar. Tienes que darlo en la sazón correcta, y cuando se da en la sazón correcta va a producir el efecto correcto para lo cual Dios envió su palabra. La palabra tiene que producir un efecto, pero produce el efecto cuando la palabra es predicada en su sazón y en su tiempo. Y tampoco se puede dislocar la palabra. Imagínense yo dislocando la palabra, hablando de algo que tenga que ocurrir, llevando a la gente a esperar un evento que no va a ocurrir. Y yo preparo a la gente para ese evento, dislocando la escritura. Obviamente la gente no está preparada. Es lo que ha ocurrido en mucho tiempo. Acuérdense que el hermano Branham dijo que antes de la venida del Señor Jesucristo vinieron muchos falsos antes de que Él viniera, y después de que Él viniera produjo otras cosas falsas para que en medio de esas dos falsedades, antes y después, no pudieran recibir al verdadero. Pero la simiente predestinada sí recibió lo verdadero. Entonces el ministerio tiene que predicar la palabra como está, sin interpretación, o sea, no la podemos dislocar. De hecho, Pablo, cuando habla de la unión del cuerpo, está hablando de esos que colocan el cuerpo. O sea, nosotros somos aquellos que colocan el hueso en su lugar. O sea, somos aquellos que cuando algo está dislocado, sabemos cómo colocarlo en su lugar, porque eso es lo que dijo el hermano Branham. La novia, ella colocará la escritura en su lugar.
no porque ella lo va a producir, sino porque el Espíritu Santo en ella lo va a producir. Y esa novia se compone de apóstoles, se compone de profetas, se compone de evangelistas, de pastores y también de maestros. O sea que la Escritura se interpreta por sí misma, y eso es lo que un profeta de Dios nos dijo, y aún el apóstol Pedro creo que dice, la Escritura no es de interpretación privada, Dios es su propio intérprete. Correcto. Entonces no se puede perfeccionar, no se puede perfeccionar, no se puede llegar a adopción si no se enseña lo que es adopción. El hermano Branham dijo, ¿cómo usted va a recibir el Espíritu Santo si ni siquiera sabe qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo Nicodemo podía nacer de nuevo? Y cuando Jesús le dijo que si no naciera del agua y del Espíritu no podía nacer, él ni siquiera sabía de lo que estaba hablando. Entonces Nicodemo, que era un maestro, tenía que saber cómo se tenía que nacer de nuevo, mas él no sabía cómo podía él producir o enseñar en el Sanedrín algo que realmente él ni lo sabía. Entonces esa es la cosa, uno tiene que predicar lo que se sabe, y eso es lo que va a producir realmente el efecto en aquellos que lo escuchan. Muy bien. Un punto muy importante. El profeta predicó en el libro de adopción que estábamos viviendo en la dispensación de adopción, hermano Juan, y deberían los ministros, todo el ministerio, trabajar en pro, porque el Señor mandó un ministerio prerrapto para prepararnos para este evento del rapto. Pero están los ministerios y todos los oficios apuntando a la iglesia hacia el rapto, hacia la adopción. Lo digo porque el profeta dijo que teníamos que llevar al pueblo a nacer de nuevo. Pero si la dispensación cambió, claro, debemos llevar al pueblo a nacer de nuevo, pero estamos en la dispensación de adopción. Debemos o deben los ministros llevar al pueblo a la adopción también. ¿Es este ministerio para eso? Por supuesto, mi amado hermano. Este ministerio, cuando la Biblia habla de perfección, para unir. Cuando un ministro predica el mensaje y la gente lo está recibiendo, ¿sí? Y recibe el Espíritu Santo a través de la predicación, porque hay que recordar que para los gentiles, cuando el apóstol Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, mientras él predicaba, el Espíritu Santo caía sobre la gente que escuchaba. Entonces la predicación produce el Espíritu Santo y coloca al creyente dentro del cuerpo. Pero dijo el hermano Branham, después de que una persona, porque adopción no es el nacimiento, adopción es colocación. Pero nosotros sabemos que Jesús, él nació por la palabra. Él recibió el Espíritu Santo en el Jordán. Pero desde que él recibió el Espíritu Santo en el Jordán hasta el monte de la transfiguración, hasta la adopción, fue un tiempo de prueba. Entonces, por eso es que estamos en la dispensación de adopción, porque puedes recibir el Espíritu Santo. Mucha gente que ya ha recibido el Espíritu Santo a nivel mundial, como parte de la novia, está colocada dentro del cuerpo, pero viene un tiempo de prueba. Y en ese tiempo de prueba es donde viene la ceremonia de adopción, que es a lo que nosotros como ministros tenemos que empujar a la gente, no solamente a un bautismo del Espíritu Santo, que es lo correcto, porque Pablo dijo que dejando los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, como bautismo, como esto, como lo otro, porque esa no era la base. Pero sí hay que predicarlo cuando viene gente nueva, hay que enseñarlo. Pero yo no puedo basar todo mi tiempo predicando arrepentimiento, predicando el bautismo, porque nosotros ya estamos mucho más avanzados, estamos mucho más adelantados, estamos en la dispensación de adopción. Cuando nosotros perdemos la visión de que nosotros tenemos que predicar y enseñar, que esa es la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo para producir esa adopción. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es enseñar sobre eso, porque el no enseñar sobre eso quiere decir que nosotros estamos apuntando al objetivo. Hay muchos predicadores
que no están predicando, no están predicando en esa sazón, no están predicando en esa nota, se cierran en un solo punto, en un solo objetivo, en una sola doctrina o en una sola visión, y para ellos no existe otra cosa nada más que sea esa visión. Da igual, independientemente de la visión que sea, se acuestan con eso, duermen con eso, se levantan con eso, hacen prosélitos con eso, adoctrinan con eso, hacen nicolaísmo con eso y todo lo demás, pero ese es el falso ministerio. Pero un ministerio genuino no es guiado por sí mismo, hay un maestro por dentro que es el Espíritu Santo, que lo va conduciendo, lo va guiando, lo va orientando, le va enseñando en qué nota tiene que estar predicando. Por eso hubo algo que dijo el hermano Jorge Smith, que yo agradecí mucho y me ayudó mucho el programa que tuvo con él, es: nosotros tenemos que rendirnos. Dios no tenemos que forzar nada. Yo no puedo forzar, voy a predicar adopción y me voy a forzar a predicarlo, porque no es un forzamiento. Todo lo que venga por un forzamiento no sirve. Todo ministerio que tenga que ser reconocido por un forzamiento es nicolaísmo, es paganismo, no es inquisición, no sirve. Uno se rinde, y al rendirse uno, eso es lo que va a producir la vida de nosotros, la vida del Espíritu Santo en nosotros, llevarnos a la dispensación que se necesita para predicar lo que se necesita en esa dispensación. Así es, mi hermano. Muy bonito eso del hermano, hablando de humillarse. Todos debemos de humillarnos. Amén. La estatura de un varón perfecto habla de las funciones de estos 5 ministerios mayores. Dice así: porque Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, todos para perfeccionar y traer a ella todas estas virtudes que están en la estatura de un varón perfecto. ¿Quién lo hace? Según se entiende en la lectura, por medio del ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple. Para la perfección de la venida del Hijo de Dios. Me llamó mucho la atención este extracto y por eso quise leerlo textualmente. Si el profeta, por medio del Espíritu Santo, y siendo el absoluto, establece esta declaración, hermano Juan, yo me pregunto, ¿habrá otro medio u otro canal por medio del cual los creyentes alcancen la perfección? Es maravilloso, mi hermano. Mire, el mensaje que ha sido dado por el hermano Branham, ese es un mensaje perfecto. Y en la estatura de un varón perfecto, nosotros sabemos que la novia es la que va a producir, dice el profeta, esas 7 virtudes en ella. Pero también dijo el hermano Branham en el mensaje la armadura de Dios, o vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Dijo el hermano Branham que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice el hermano Branham, no solamente para la perfección de Dios, dice no, ¿para qué es? Nosotros sabemos que es para la perfección de los santos. Pero dijo el hermano Branham que ese ministerio que es el vestuario de Dios. Así es, sí señor. Lo dice textualmente, mire, creo que lo tengo aquí, si me dan un tiempito, un segundito, así lo vamos a hablar. Es algo que la gente tiene que saber, que vistiéndonos de toda la armadura de Dios, predicado en el 62 del 06 del 07, la cita 76. Ahora Dios fortifica su ejército. ¿Con qué? Con él mismo en la forma de profetas, apóstoles, maestros y pastores. ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen, nunca se han puesto a pensar ¿qué son esos oficios de la iglesia? El vestuario de Dios, el vestuario de adentro. Un apóstol, un profeta, un vidente prevé, aún antes de que Satanás llegue allí. Él ya lo dijo. ¿Qué es? Dios vistiendo a su iglesia. Estos oficios son el vestuario de Dios. Cuando ustedes ven esos oficios, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Ese es el vestuario de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y está obrando a través del hombre. Y ese oficio, y si ese oficio niega algo de esta palabra, entonces no es Dios vistiendo, no, eso es el lobo vestido de oveja, cuidando
y de cuidado con ese tipo, guárdense de él. Y hay otra cosa que es cómo vamos a llegar a esa perfección, o sea, ¿qué se necesita para ese perfeccionamiento? Dice el hermano Branham en la edad de Tiatira, dice el hermano Branham en la cita 77, dice el hermano Branham, ya sabe usted que esta iglesia, bueno, voy a bajar un poquito más abajo, dice, ahora, Dios no solamente siguió levantando a los mensajeros para cada edad, sino también levantó a unos maravillosos ayudantes para aquellos mensajeros. O sea, Dios no solamente levanta el mensajero para cada edad, sino que cada mensajero en cada edad recibió ayudantes. Aquí el profeta dice, él dio a cada edad maravillosos hombres de Dios y ellos hicieron todo lo que pudieron para traer a la iglesia de nuevo a Dios. Eso es lo que hace el ministerio quíntuple, traer de nuevo a la iglesia a Dios a través del mensaje que ha sido dado al mensajero, porque esa es la lucha, el mensajero es quitado y luego queda el ministerio, y el ministerio, como dijo el hermano Branham, es como aquellos cuervos que estaban sosteniendo la voz de Elías. Hay un verdadero ministerio quíntuple que son los ayudantes del mensajero de la edad. Aquí el hermano Branham lo dice claramente. ¿Para qué? Para traer a la gente de nuevo a Dios. Ellos hicieron todo lo que pudieron para traer a la iglesia de nuevo a Dios. Dios ciertamente le concedió a ella la oportunidad y la ayuda para arrepentirse. Hubo alguna ocasión cuando ella se arrepintió y mostró por medio de sus frutos que lo había hecho. No, Señor, ella nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Ella está embriagada y ha perdido sus facultades en cuanto a las cosas espirituales, pero los ayudantes de Dios están para ayudar a la iglesia a regresar a Dios. Entonces se necesita el modo para perfeccionar hoy en día, Efesios 4:11, para el ministerio quíntuple constituido por Dios, no por un hombre que te impongo las manos y te doy el don, que soy el apóstol fulano y yo te transmito mis poderes y yo te transmito todos los dones que tú quieras tener. No, un ministerio constituido. Dios mismo constituyó, el hombre no tiene nada que ver, y lo constituyó antes de la fundación del mundo y lo equipó. Da igual que hubiera sido una iglesia de 6 personas como la de Juan el Bautista o que sea de 10,000 personas. Dios constituye a cada uno. Dios lo constituyó para perfeccionar, para que esa perfección pudiera traer el ministerio de Jesucristo y para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque Pablo dijo, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento y el que venga tiene que edificar sobre lo que ha sido puesto. Por eso la estatura de un varón perfecto, Pablo lo tenemos abajo, y todos los demás mensajeros con los ministros y creyentes tenían que edificar exactamente en el fundamento que ya había sido puesto. Por lo tanto, la forma para ser perfeccionado hoy es el mensaje, es lo que perfecciona, ¿sí? A través de un ministerio quíntuple. Eso es lo que la Escritura y un profeta nos enseñan. Glorioso, así es, mi hermano. Para todos los hermanos que nos siguen por las redes, que nos escuchan, que quede en nuestros corazones esta meditación. Dios lo estableció de esta manera. Esto no lo ha establecido un hombre en particular. Dios mismo dejó la forma, el canal y el medio por el cual su novia del tiempo del fin debía alcanzar esta perfección y todas estas virtudes de la estatura de un varón perfecto, y la forma como podría este ministerio coadyuvar para llevar a la manada pequeña a esa adopción. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Juan. Que Dios te bendiga poderosamente. Muchísimas gracias por tu respuesta, mi hermano. Creo que van a ser de gran edificación y de bendición para todos los hermanos que nos escuchan. Yo reconozco que hay ministerios y hombres que Dios ha constituido muy tremendos, con una capacidad y un alcance muy tremendo. Y eso es lo bonito, porque la palabra nos enseña que Dios sembró y en cada edad colocó su ministerio y todo lo que él necesitaría precisamente para que su novia se pudiese preparar. Esta edad y este tiempo prerrapto, antes del rapto, no podía ser la excepción. Y por mucho que los hombres no crean o traten de ocultar esta manifestación, la semilla ha florecido, la semilla ha surgido, se ha manifestado, y por eso se está hablando de este ministerio. Es importante que todos hagamos un stop y miremos la capacidad, miremos
cómo Dios está levantando esos ministerios. Pero esos oficios no son para dividir. Estos oficios deben ser para ayudarnos mutuamente, para traer esa unidad, porque todos de alguna manera tenemos la función, uno, de traer esa unidad y esa perfección. Le damos muchísimas gracias a nuestro hermano una vez más, a nuestro hermano Juan. Que el Señor Jesucristo te bendiga, a esa preciosa Grey en Madrid. Quiero finalizar con esta pregunta, hermano Juan. Dice de la siguiente manera: si el hermano Branham dice que este ministerio del tiempo del fin iba a ser humilde y sencillo, que la segunda venida del Señor Jesucristo es secreta y el séptimo sello es secreto, ¿no debería estar Dios obrando a través de ministerios completamente humildes y sencillos, cumpliendo en las iglesias locales o en todas sus iglesias la preparación para el rapto de los santos? ¿Y no debería estar la iglesia glorificando a Dios por estas manifestaciones de esta palabra que se está dando en este tiempo? Amén. Yo creo que ese ministerio humilde existe. Hay que recordar que el hermano Branham dijo que el ministerio del Señor Jesús no era un ministerio exhibicionista. Jesús no se exhibía. Jesús solamente hacía aquello que el Padre le mostraba. Jesús dijo: yo no puedo hacer nada hasta que el Padre no me lo muestra primero. Cuando el Padre le mostraba algo a Jesús para hacer, Jesús no iba y lo anunciaba públicamente y hacía tantas cosas. Ese mismo ministerio es el que tiene que recibió el hermano Branham, y es el ministerio que tiene que recibir la novia del Señor Jesucristo. Hay ministros que son humildes. Hay ministros que están haciendo una labor impresionante, gloriosa, maravillosa. Yo conozco grandes amigos míos que Dios los ha bendecido de una manera tan poderosa, tan sublime. He ido a sus casas personalmente, a sus iglesias, he estado en algunas de sus convenciones y la verdad que Dios se ha glorificado de una manera muy poderosa a través de esos ministros, y el trabajo que están haciendo es un trabajo humilde, no se da tanta publicidad, pero Dios está trabajando. Yo digo, Dios trabaja en iglesias de 20, Dios trabaja en iglesias de 15, Dios trabaja en iglesias de 40. Aquí en España hay iglesitas de 6 personas. Sí, y ves al pastor parado ayudando y dando la vida por esas 6 personas, y esas 6 personas las está preparando para el rapto. Hay otras de 30, hay otras de 40, hay otras de 50, y quizás no son conocidos a nivel mundial y no son conocidos en ningún lugar, pero lo que están llorando, lo que están sufriendo por esa simiente predestinada, lo que están llorando, lo que están clamando, lo que están padeciendo, es algo que es donde yo creo que Dios está haciendo su trabajo. En ministerios grandes y ministerios pequeños, pero el ministerio grande es el que se hace siempre pequeño. Y como dijo Jesús, estima a los demás más grandes que el suyo propio. Pero Dios está trabajando para llevar a una novia al rapto en un ministerio humilde. ¿Tendrá la novia un ministerio antes del rapto? Sí, ya está ocurriendo. Ese ministerio está fluyendo sobre la tierra. Es al igual que el ministerio del Señor Jesucristo, era como un ministerio en su primera venida, como un ministerio invisible. Sí, algo estaba ocurriendo, pero el diablo no sabía realmente, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú esto? ¿Eres tú esto? Pues yo creo que con este ministerio está pasando de la misma manera. Es un ministerio que no es exhibicionista. Donde Dios le dice que hable, Él habla. Donde Dios le dice que va, Él va. Le da igual como a Felipe estar en una convención con muchísima gente teniendo un avivamiento y que de momento Dios le dice: vete al desierto, hablar a una sola persona, y él agacha su cabeza y le dice: Señor, me diste la bendición para estar en un tremendo avivamiento, en unas tremendas reuniones, y ahora también, Señor, te doy las gracias por enviarme a un eunuco allá en el desierto para poder hablarle de tu palabra. Eso es la humildad. Yo creo que da igual hablarle a 500,000 que hablarle a uno, pero sabiendo que el trabajo que se está haciendo es para el Señor, tanto cuando se hace para mucha gente como cuando se hace para una sola persona. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Juan Gabarri, una vez más, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Que Dios te bendiga, que te continúe bendiciendo como lo ha hecho hasta este día. Que bendiga a tu familia y esa hermosa Grey. Recuerda que por acá en esta parte del mundo te amamos y ojalá pudiéramos encontrarnos muy pronto.
Tienes toda la audiencia, mi hermano, si quieres decir algo a los ministros que te escuchan, a todos los hermanos que te escuchan, adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerte, mi amado hermano Robinson, por el tiempo que me has permitido, no solamente a mí, sino también a otros ministros que hemos estado escuchando de Argentina, el hermano Adolfo Mata, que es un amigo, el hermano Jorge también y otros más que estarán, me imagino, pasando y han sido de grande bendición. Así que gracias doy al Señor en primer lugar por haberte inspirado para poder traer este tipo de temas para traer una claridad a la novia del Señor Jesucristo, sabiendo que cada ministro pues trae lo que él siente en su corazón, que no va relacionado a lo que es el trabajo que tú estás haciendo, pero yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Y decirle a los ministros que nos puedan escuchar, que es tiempo, que el hermano Branham habló. Yo creo que el ministerio está entrando en una etapa de madurez. Aquí en España hemos madurado, en otros países también se ha madurado, ya no son los conflictos pastorales o ministeriales que había, hemos avanzado, hemos aprendido, porque eso es lo que tiene el verdadero ministerio quíntuple, que va aprendiendo a que puedan pasar esas barreras que nuestra mente, nuestros afectos, que a veces son cosas personales que no tienen nada que ver. El profeta dijo que doctrina no separa, lo que separa es un mal espíritu. Entonces hay que romper esas barreras y poder pensar que hay una novia, que hay creyentes, que nosotros no podemos predicar de unidad, nosotros no podemos hablar en el púlpito de unidad y luego fuera del púlpito vivir una cosa diferente a lo que predicamos. Así que yo les animo a todos los ministros que realmente puedan entrar en esa desesperación para traer la unidad del cuerpo del Señor Jesucristo, porque eso es lo que producirá el rapto. Y para todos los creyentes que nos escuchan, decirles que sean obedientes a la palabra y también que puedan apreciar el ministerio quíntuple que Dios ha predeterminado para este tiempo final, antes del rapto que tomará lugar en cualquier momento, y que se paren al lado de sus pastores y que respeten a ese ministerio quíntuple, que cuando ellos hablan, no son ellos hablando, es también Dios hablando a través de ellos, porque el hermano Branham dijo: Dios, la novia, el profeta y la novia hablarán la misma cosa, y esa novia que está compuesta también de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gracias, saludos para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga y un poderoso shalom. Gracias por la invitación, me he sentido muy bien recibido. De esta manera hemos llegado al fin de este programa. No quisiera finalizar y dejar de aprovechar a tan gran hermano que nos está compartiendo en este día. Pero bueno, tenemos un límite de tiempo. En otra oportunidad, hermano Juan, te invitaremos nuevamente y podremos compartir un poquito más de pronto de otro tema. No te pierdas este sábado la transmisión por los canales de YouTube y Facebook. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos de una manera rica y poderosa. Es el anhelo de nuestro corazón. Hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.